Pero a veces, qué sé yo, no tiene apoyo, no tiene ayuda, entonces por eso quedan. Pero ahí también trabajé unos días en reemplazo de Pinolo que sabía, le dio la papera y se puso a jugar ping-pong. ¿Sabía dónde bajó? Ahí vino unos días. Y, y después, otros negocios que había, por ejemplo, a ver, aquí en la esquina de, de la farmacia Lavalle estaba, en ese tiempo tenía Perico Carnicería, antes de eso tenía el papá de la señora de Don Bae, tenía confitería, pero decía, muchos abriles. Cachito, y médicos, cuando se enfermaban, ¿dónde iban? Acá el doctor, estaba el Oreste, como es, un poco. El doctor Ramella que estaba acá al lado, a donde está acá la señora Bobadilla, ahí era el doctor Ramella, un paraguayo. Después estaba el doctor ¿Fournier aparece en alguna Fournier, época? sí. Fournier apareció, sí, antes del doctor López apareció Fournier y vivía en esa casa. Si andaba bien el doctor, sí. Muchos recuerdan al doctor alemán que le dicen. Y no era más de mi tiempo. Pero ese era apóstol. Y venía también, ¿no? Pero no, era antes un poco, sí, el doctor alemán. Y lo que era bravo ir al dentista, seguro, ¿no? Más en esa época. Y sí, no. Y tenía la salita allá abajo donde está este muchacho de Aine, al lado de donde la vialidad, y después. Y ahí, es medio el único lugar, ¿eh? ¿Y te acordás? ¿Y quién era el dentista en esa época? ¿Ya estaba el doctor Aquino? Llegó el otro Aquino, sí, y estaba ese señor como es. Toranzo, ¿puede ser? Otrazo, no, sino después llegó el doctor acá que vivía en los Chirotés, que era de Rosario, ¿cómo es? Cornejo. Cornejo, sí. Y, y hay pila de gente que a veces uno se olvida, ¿sí, no? Pero son todos, formaron. ¿Y en qué momento y por qué tomás la La decisión de... casa Núñez, los Núñez, ¿viste? La casa en Carnaval, por ejemplo, estos muchachos acá, 2 o 3 bolsas de harina y dale nomás. Se juega con harina como loco. Claro, si metía la mano y. Y esos corsos acá que volaban las chupas arriba de los techos, mucho habrá tirado chupa vos acá arriba, ¿eh? Pero acá, bueno, ya estaba medio custodiado, pero tirábamos chupas, claro. Porque era el boom. Era dos tiempos, ¿no? Cambian. Estaba la famosa UTT. La UTT, después, Montescal, todo eso ya. Después hubo un tiempo que hicieron en la ruta. Claro, cuando los hermanos Franco estaban en la municipalidad, hicieron la ruta. Y eran lindos igual porque le iluminaron un poquito más y quedó bien. Y después quisieron cambiar el lugar y bueno, parece que volvieron de nuevo para acá. Además, eso demuestra que no pasaba nadie por la ruta 14, porque Sí, me parece que sí, sí. Porque hacían, no digo en la ruta, pero en el lateral, ¿viste vos? Pero era un corsito no digo corsito, sino la superficie era corta, 1 cuadra. Y acá siempre fue un poquito, eh, qué sé yo, 2 cuadras, 3 cuadras. Cachito, y bueno, hoy con el negocio en marcha desde tantos años, pero sabemos que siempre te gusta ir a la chacra. ¿Qué haces ahí? Sí, tenía una chacra, pero se ha vendido porque es imposible. Todo, que te roban todo lo que plantás, te roban, te sacan la chapa, te sacan el otro, se desarman esto. Entonces dejamos. Pero me gusta, y yo siempre hago cosas, estoy haciendo, porque uno se siente bien y
o se hace una construcción, se comienza algo, siempre se está haciendo. ¿Fuiste alguna vez a Buenos Aires a ver a tu equipo? ¿Lo viste alguna vez a Estudiantes? Sí, en La Plata fuimos. Fuimos a ver, habíamos ido a ver Fórmula 1 y coincidía. Esos días jugaba con Independiente. Y un día, ahora hace poco cuando fuimos a llevar a mi hija a La Plata, usted hincha de San Lorenzo, hizo en uno donde fuimos a comprar una cama para dejar a la chica. Le digo, no, yo soy correntino, hincha Estudiante de La Plata. Correntino de Estudiante de La Plata, le digo el tipo que oye. Y bueno. Época que se corría también la Fórmula 1, así que lo viste a Reutemann. No, mira, fuimos creo que 2 veces y terminamos mirando por un periscopio así porque nunca pudimos entrar. Claro, si conseguir la entrada era difícil. Y si vos comprás ya, te venden una entrada fácil, como es falsa, pero sí, al Reutemann lo hemos visto, sí. Y bueno, hoy has tomado la decisión un tiempito atrás de no vender más revistas. A veces es raro entrar al kiosco Cachito y no ver las revistas. ¿Qué pasó? Y no, porque cambió el sistema. Primero yo recibía directo con un buen porcentaje, después ya vino corriente. Ya de 50 bajó a 30 y de 45 bajó a 28 y ya cambió. Y un servicio que no era el normal. Una colección vos seguías y allá cuando el número 30, ¿qué pasó? No vino. Entonces ya quedaba el cliente sin la colección. En cambio, cuando antes yo recibía directo, siempre tenía. Y así se fue, entonces dijimos un día, dejamos, no va a conectar loco. Y le cortamos. Así ¿Alguna vez integraste alguna comisión, no sé, de algo acá en Virasoro? No, casi muy poco. No sé por qué te veo ligado al Atlético, que vos estuviste dentro de alguna comisión. No, nunca estuve, siempre uno apoyó, ¿no? O, qué sé yo, viene una rifa, una cosa, un beneficio, bueno, siempre se apoya, pero no se llegó a formar parte, así como era Don Tito directo. Y bueno, siempre se dedicó al negocio, porque uno se casa, se queda más. Cachito, y hablábamos de esos tiempos y de las motos. ¿Alguna vez te caíste algo de la moto? Porque no sería fácil andar por todos esos lados. Sí, pinchaba ya por Cinconvioles, como hacía. Tenía que venir a pata, agarrar la forá y irme a buscar la moto que quedó allá en el Yerbal allá. Y sí, siempre. Y vos sabés que en 4 años que no caí, prácticamente una vez caí. Pero no era muy loquito para andar, ¿no? Era de camino de tierra. Pero después ya cuando vino la forá, bueno, ahí cambió porque ya de barro ya. Pero cuando pinchaba a veces tenía que ir allá de Rincón Viola, a pata hasta acá. 11 de la noche, agarraba la forá, me iba a buscar la moto que estaba lleno de... Yo le quiero contar un poquito a los televidentes que ustedes imagínense, en esas épocas la revista era un acontecimiento, no había televisión, por ahí solo radio, así que esperar el gol, el gráfico, el Paturucito, el Paturuzú era un acontecimiento, y ese acontecimiento era el ruido de la moto de Cachito. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos en Las Marías y era el día que había que esperar, era un acontecimiento. Y sí, no sé si acontecimiento, pero yo siempre iba, no nos faltaba, y al cliente siempre se le atendía bien. Además las familias te compraban 2 o 3 revistas. Y sí, había, según la familia, te compraban 2 o 3 seguro. Eso era cierto, sí. Época que, bueno, usted imagínense que, por ejemplo, el anteojito del Villiquen era algo fundamental, inclusive para la escuela.
Y sí, tenía todo el, ¿cómo te diré? El programa, el 9 de julio, el coso, la bandera, la insignia, el folleto, todo venía. Y una linda revista, ¿no? Cuando comenzaba la clase, la primera semana vendía 400 ejemplares todos los viernes, 400 de cada uno. Mira vos. Y en cambio Villiquen, que era anterior, no tenía esa tirada. Y después se fue emparejando, pero y llegó un momento que dejó de salir. Además hasta traían elementos para la escuela, la revista, porque el sacapunta, que el lápiz, que el lápiz, que la mochila, todos los primeros números, el anteojito le daba esa promoción. Entonces tenía un tiraje importante. Bueno, Cachito, nosotros queríamos reflejar un poco tu historia de vida, porque sos una de las personas que va a quedar grabada en la historia de Virasoro y de tantos niños, de tantos jóvenes, de tantos adultos, por toda esa trayectoria, fundamentalmente llevando las revistas, como decían, esos caminos de tierra, con lluvia, con sol, y bueno, y sobre todo porque has formado una hermosa familia y sos una gran persona, ¿eh? Muy amable, pero uno tiene vidas, recuerdos, ¿no? De gente, pero a veces se olvida, no por maldad, sino siempre me acuerdo, don Antonio, por ejemplo, tu papá, ¿no es cierto? Yo le llevaba la revista, le llevaba el coso, el gráfico, el goles, para los chicos del antojito, Villiquen, alguna revista para la señora, me compraba la lotería, y siempre estaba, siempre el día que... Y bueno, se formaba, de esa forma se hacía el cliente y de parte del amigo ya, ¿no? Es importante. Así es, Cachito, sabemos que has sembrado muchos amigos, porque realmente sos una gran persona. Gracias, muy amable. Pero, y se hace, no perjudicando a uno o a otro, se anda bien, es una forma. Después ya uno queda viejón y hay que tranquilizarse. Muchas gracias. Bueno, muy amable, igualmente. Muy bien. Boquita de luna, trenzados cabellos, con luz de amor sagrado pude tenerte en un sueño. En 1960 recorrieron esos 35 kilómetros, seguramente polvorientos, desde su Apóstoles natal hasta Virasoro. Así llegó la familia Zajaikowski en busca de un futuro mejor. Sus hijos, como sus padres, siguen apostando a nuestra ciudad. Y hoy, en Avenida San Martín, 1462, se encuentra Alto Shop Pinturería y Ferretería. Allí encontrará los mejores precios y la calidad de sus marcas líderes en pintura, como Alba, Casablanca y Glasuri, una pintura original para su vehículo, atendido por personal especializado que le brinda su asesoramiento. También ofrece el servicio de Rapipago, donde usted podrá pagar sus impuestos y servicios con el eslogan "Vení, paga y listo". Alto Shop Pinturería, allí ubicado en la avenida San Martín y atendido con la cordialidad de siempre, le ofrece los mejores productos y los mejores precios. Seguimos construyendo veredas, cordón cuneta, asfalto, mejorando nuestras plazas y plazoletas.
realizando actos culturales y apoyando al deporte. Estamos junto al vecino y trabajando por un Virasoro mejor. Panificados Valentín Virasoro, porque siempre estuvo en nuestras mesas. Una historia de vida, una historia nuestra. De diciembre de 1980 abre sus puertas sobre la Ruta 14 el local comercial de don Adolfo Navaja, con venta de repuestos para automotores. Junto a doña Teresa, Adolfo comienza un camino de esperanza y sueños con un esfuerzo y un trabajo perseverante hasta convertir aquel pequeño local en uno de los principales locales comerciales de Gobernador Virasoro. Ese sueño hecho realidad. Hoy, Adolfo Navaja Repuesto ofrece a todos sus clientes repuestos de automotores, máquinas y herramientas forestales, indumentarias y calzado para el personal de distintas empresas, tractores y herramientas para jardines y espacios verdes, y su exclusivo Lubricento, donde es representante oficial de ELF. Aquel sueño que comenzó en 1980, hoy es una realidad. La historia de Virasoro la escribieron sus primeros pobladores, aquellos de la villa Vuelta del Ombú, pero también las familias que vinieron con sueños y esperanza a apostar su esfuerzo y su dinero en nuevos emprendimientos, son parte de esta realidad. Sobre la calle Bonplan, entre Lavalle y Arturo Navaja, hay ejemplo de ello. Ferretería y Bulonera Virasoro. Y Clotilde, un lugar para toda la familia, donde encontrarán artículos de bazar, regalería, juguetería, artículos Colombraro, todo para su baño, adornos y la atención personalizada de sus dueños. Dos ejemplos, dos historias de vida, dos emprendimientos que apuestan a un Virasoro mejor para todos. Gente que le puso el hombro al crecimiento de Virasoro. De pequeño debió salir por las calles de tierra de nuestro pueblo a vender leche para ayudar a la economía de su hogar. Recién casado, junto a su esposa, abrió en el corazón del barrio 202 un pequeño negocio que con el tiempo se convirtió en Supermercado Fátima. Un emprendimiento comercial, modelo y orgullo de Virasoro, que brinda a sus numerosos clientes calidad y los mejores precios con la atención personalizada de Hugo Machado,
su esposa y sus numerosos empleados. Supermercados Fátima, un orgullo de servicio, calidad y buenos precios para todas las familias virasoreñas. Seguimos en este camino de recorrer las historias de vida y nos acercamos hasta la casa de don Dardo Federico de Copé para conocer su historia, su vida. ¿Cómo está don de Copé? Cómo no, muy bien Jorge, muy bien, muchas gracias por la visita. A ver, yo siempre empiezo preguntando dónde nació. Bueno, yo nací por casualidad en Pergamino, Buenos Aires, donde mi padre trabajaba, había sido trasladado al correo de esa ciudad. Así que su padre, en su trayectoria laboral, estuvo ligado al correo. Mi padre trabajó toda su vida en el correo, a raíz de lo cual yo estoy acá en Virasoro, porque mi padre estuvo en Virasoro como jefe de correo allá por el año 40, 41, donde entonces hizo relación con don Víctor Navajas, lo que después me trajo a mí acá a Virasoro. Así que su padre es un dato que nos habían contado en este camino de historia de vida que muchos desconocen, así que su padre estuvo viviendo aquí por razones laborales. Exactamente, él estuvo haciendo su trabajo en el correo y los otros días me acordé mucho de él a raíz de una historia de vida, en el sentido de que se recordó en una de esas ocasiones la caída del avión de Carola Lorenzini acá en Virasoro. Mi padre atendió eso como funcionario del correo y seguramente estuvieron juntos con Natalia Ramos, que su hijo Atilio contaba que había participado de ese evento. ¿Hermanos, don de Copé? Tengo dos hermanas mayores, son mayores que yo, una que tiene 76 años, la otra 78, una vive en Buenos Aires, la otra en Paso de los Libres, nos vemos a menudo. Cuando usted viene, su padre acá a Virasoro, ¿qué edad más o menos tenía? ¿Era gurizote? Y yo tenía 3 años o 4, y mis hermanas sí se acuerdan más de aquella época. Mi hermana mayor dice que se acuerda justamente de ese hecho de haberla conocido a Carola Lorenzini cuando estuvo acá en Virasoro después del accidente. Don de Copé, ¿y los estudios primarios dónde lo hace? En la Escuela Normal de Libres, en la Escuela Normal de Paso de los Libres. Mi familia se trasladó a Libres, de acá de Virasoro justamente, a raíz de la enfermedad de mi padre, que murió muy joven, con 34 años murió mi padre. Así que estudié mi escuela primaria en Virasoro, en Paso de los Libres, y tuve que hacer mi primer año secundario también en Paso de los Libres, porque mi vocación era la agricultura y la ganadería. Yo quería ir a la Escuela de Agricultura de Corrientes, pero en esa época se aceptaban alumnos que tuvieran 15 años como mínimo. De todas maneras ingresé un poco de contrabando a los 14, así que esa es un poco mi escuela primaria. Después, como decía recién, fui a la Escuela de Agricultura de Corrientes, entonces dependiente de la Universidad del Litoral, actualmente dependiente de la Universidad del Nordeste. Fue el primer eslabón que tuvo la Universidad del Litoral, esa Escuela de Agricultura, que hace poquito tiempo cumplió sus 90 años. ¿Y cómo nosotros conocemos su vasta trayectoria en el Instituto Agrotécnico de Virasoro? ¿Usted cuando viene aquí a la Escuela Agrotécnica, es el regreso a Virasoro o llegó antes? No, yo vine a Virasoro en el año 1968, los primeros días de 1968. Justamente ese año se inaugura el Instituto Agrotécnico. Yo trabajaba en el sector agrícola de Las Marías, con mi amigo Strass y con mi querido Pablo Navajas. Así que cuando se inaugura la escuela en marzo del 68, a mí me invitan a dar una materia, horticultura, creo que era en primer año. Así que estuve vinculado al instituto desde el principio. Seguía trabajando en la parte agrícola de Las Marías hasta que en el año 72 yo voy full time, vamos a decir, al instituto como rector, donde permanecí hasta el año 92 en que me jubilé. Don de Copé, ¿se acuerda algunos
colegas, profesores que arrancaron en el Instituto Agrotécnico? Sí, como no, los primeros, el doctor López, Jorge López, el doctor Aquino, el doctor Felipe Navajas vino un poco después, en fin, un montón de gente de las que tengo un cariñoso recuerdo. Y desde el comienzo en el instituto empezaron a llegar jóvenes de distintos puntos de la provincia. Sí, el instituto empezó con buen augurio, pero después tuvimos que ir consolidando el instituto, en el sentido de que en el primer tiempo, tenemos que confesar con honestidad, con mi querido amigo Henry salíamos a buscar alumnos a toda la provincia. Siempre nos preguntaban, ¿y por qué y cuándo van a venir? Bueno, cuando haya un poco de tradición. Yo siempre dije que la tradición no se compra en la farmacia, hay que hacerla. Después sí nos dimos el gusto y el lujo de seleccionar alumnos, con exámenes de ingreso bastante rigurosos, lo que nos permitió llegar a lo que es el instituto, con una buena tradición y con un buen prestigio. Don Decopé, y además, bueno, el instituto tenía su internado, los chicos vivían ahí dentro de todo el ámbito del colegio, así que también uno, aparte de ser el rector, era el guía, el compañero, a veces el padre. Indudablemente que sí. Yo siempre digo que reviví en el instituto mi vieja historia de mi escuela agrícola. Eso me dio una base fundamental para saber bien lo que es el internado, porque yo viví en un internado y sé lo que significa el internado para un joven. El internado a uno lo hace solidario, lo hace amigo, le da unos valores extraordinariamente enormes para lo que es después la vida. Así que eso tratamos de inculcarle a nuestros alumnos, y tengo el gusto de decir en este momento que todos aprendieron. Y además, bueno, un clima ahí rodeado de todo lo que era el establecimiento de las Marías. Virasoro, bueno, empezaba a dar sus primeros pasos hacia el progreso. ¿Dónde vivía en ese entonces usted? Yo vivía en lo que es ahora Cerro Verde, para que la gente se ubique, donde actualmente vive Stuart Navajas. Ahí vivía. Era un lugar medio solitario, al borde de la ruta. Totalmente solitario, ruta de tierra. Si habremos peludeado en el Bajo Hondo, Dios mío. ¿Llegaba la luz, agua? Sí, llegaba la luz y el agua, sí. Agua no, agua era de perforación propia, pero sí ya teníamos luz. Don Decopé, ¿y cuál fue su primer auto? Porque me imagino que, bueno, cuando empezó a trabajar en las Marías, vinieron los ahorros y había que comprar el autito. No, mi primer auto fue un rastrojero, y lo digo con gusto. Compraba en Curuzucuatiá de segunda mano. Yo vine acá desde Curuzucuatiá, donde trabajaba en una empresa agropecuaria. Compraba de segunda mano y tengo un recuerdo muy lindo de ese mi primer rastrojero. Después compré una pick-up Vitela 1500, con esa vine a las Marías. Después fue la época del Citroën y otros autos, ¿no? Y en esa época, sus amigos con quien frecuentaba, se reunía. Bueno, yo visitaba poco Virasoro. Mi sistema era de mi casa a las Marías, de las Marías a mi casa, y entonces tenía mis amigos en las Marías, del conjunto de trabajo. Froilán Fernández, tu padre, Héctor Fernández, y todo ese grupo, Aristide Ferreira, Joalé, Pepe Smith, y mi querido amigo Fernando Estraz, con el que compartíamos la tarea en la parte agrícola, ¿no? Además, bueno, época, seguramente cuando ustedes estaban en el instituto, que llegan ahí muy cerca, en el